presenta para ustedes Atacama, historia, presente y futuro, con el ingeniero exsecretario regional de minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Festiva, audiencia mayoritaria en toda la región de Atacama que hasta ahora sintonizan la radioemisora para escuchar este espacio de conversación denominado Atacama, historia, presente y futuro. Hoy les he traído un tema preparado de interés a propósito de un hecho histórico ocurrido hace 102 años en Atacama, pero antes de entrar en eso, dos cosas. Primero, a quienes ven el programa por YouTube, por la plataforma YouTube, les invito a compartir el video, a poner me gusta y a suscribirse al canal para así permitir que muchos más puedan acceder a esta conversación, a esta información que vamos generando día a día en este espacio de conversación. Segundo, un aviso de utilidad pública, como se decía antiguamente en la televisión. Se necesita sangre AB+ o AB positivo para el señor, un adulto mayor, Raúl del Carmen Ramírez, quien está en la unidad de paciente crítico de la Clínica Atacama. Adulto mayor, Raúl del Carmen Ramírez, sangre grupo AB positivo. Necesitan sangre para esta persona en la unidad de paciente crítico de la Clínica Atacama. En el año 1922, y ya entrando en materia, la noche, casi medianoche, del 10 de noviembre de aquel 1922, la región de Atacama fue sacudida por un sismo de enormes proporciones. Un sismo que se percibió desde Pisagua aproximadamente hasta la zona del Biobío. Y evidentemente también, y digo evidentemente por el ancho de nuestro país, el ancho que tiene Chile, se sintió y se percibió en territorio argentino, en varias provincias de la República Argentina, incluso alguna vibración en la capital del vecino país, Buenos Aires. Chile es un país sísmico. Chile tiene el registro del terremoto de mayor magnitud en la historia, como fue el terremoto del 22 de mayo de 1960 en Valdivia. Y en Atacama tenemos que se estima, porque no había sistema de medición de magnitud en aquellos años con las precisiones que existen hoy, se estima que anduvo del orden de los 8,5 grados de magnitud de momento. Pero sin querer complicar este relato, sin querer adentrarme en la física, ¿verdad? En los fundamentos físicos, los terremotos, los temblores que nosotros percibimos habitualmente en Chile. Chile no solo es el país más sísmico de la Tierra por tener de vez en cuando, cada 10, 12, 15 años, grandes terremotos, sino más bien porque también todos los días en Chile está temblando. Uno ve el listado que entrega el Servicio Sismológico Nacional o el Servicio Sismológico de Chile y vemos 10, 12, 15 sismos todos los días en distintos puntos del territorio nacional. Pero ¿por qué ocurren los sismos? Lo voy a tratar de hacer lo más simple posible. Ustedes, quienes me escuchan y quienes me ven en el video, me imagino que sabrán que existen los átomos, que son la unidad de materia básica, la más pequeña, sin obviamente considerar las partículas subatómicas como son los protones, los neutrones que están en el núcleo del átomo y los electrones que están ahí orbitando en torno al núcleo, algo así como un sistema solar, ¿verdad? En el sistema solar tenemos el Sol y en torno al Sol están orbitando los planetas, entre los cuales está nuestro planeta. El átomo es lo mismo, tiene un núcleo, vamos a decir un Sol, y en torno a él planetas que son los electrones. Ocurre que en el centro de nuestro planeta existe un núcleo
donde se produce un fenómeno físico llamado fusión nuclear que genera una gran cantidad de energía térmica. No es fisión nuclear es la partición, la división del núcleo del átomo. La fusión nuclear es cuando dos átomos funden, por eso se llama fusión, unen sus núcleos. Y esta energía térmica hace que en el centro, liberada, ¿verdad?, por la fusión nuclear que existe en el centro del planeta, genera una temperatura de 5.400 grados Celsius aproximadamente. Basta decir que el Sol tiene una temperatura de 5.700, es decir, el centro de la Tierra tiene una temperatura muy cercana a la temperatura del Sol. Esa energía térmica por algún lado se libera. Nosotros hemos visto erupciones volcánicas, ¿verdad? Pero lo más complejo es que no solamente son erupciones volcánicas en algún área muy puntual de la corteza terrestre, sino que genera que la corteza terrestre no sea un todo continuo. La corteza terrestre no es un todo continuo por esta fusión nuclear que está ocurriendo en el centro de la Tierra, sino que está particionada, tiene fracturas, está dividida en áreas, como que una naranja usted la cortara con un cuchillo, ¿verdad?, en distintos pedacitos sin desarmar la naranja, y ya tiene una corteza de la naranja no continua como uno la puede comprar en la feria o en el supermercado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay unos sectores que se llaman dorsales, que es por donde está saliendo el magma. Así como en los volcanes sale el magma en ese punto de la corteza terrestre, las dorsales son líneas muy largas de muchos kilómetros por donde está saliendo el magma, esta roca fundida que viene desde el centro de la Tierra y que por alta temperatura asciende y se va metiendo en la corteza y va empujando estas placas tectónicas que se llaman hacia algún lugar donde la placa tiene que terminar y finalmente o se monta sobre otra placa o se mete por debajo de otra placa. O si no, el planeta estaría creciendo, inflándose como un globo de cumpleaños. Y no es así. Entonces, en esa zona donde una placa se mete bajo otra placa producto del empuje que tienen en una respectiva dorsal, quiero no ser muy enredado, esa zona donde una placa se mete bajo otra se llama zona de subducción. Y eso de zona de subducción es precisamente lo que tenemos nosotros en las costas de Chile. Una placa, que se llama placa de Nazca, se está introduciendo bajo la placa o corteza sudamericana, que es donde está nuestro país, donde está Argentina, donde está Uruguay, Brasil, Perú, ¿verdad?, Bolivia, Paraguay. El problema para nosotros los chilenos es que estamos en el límite, ¿verdad?, de esta placa sudamericana por el lado occidental. Estamos en la zona donde esta placa sudamericana, donde están nuestras ciudades, ¿verdad?, donde desarrollamos nuestra vida, estamos en esa zona donde por debajo de ella se mete la placa de Nazca, la que está bajo el mar. Las rocas no son lisas como un espejo, como un piso muy pulido de una casa. Las rocas son rugosas y por lo tanto en su contacto se generan enormes friccionamientos, porque estas masas rocosas se están moviendo, muy lentamente, pero se están moviendo. Y están acumulando tensiones producto de este friccionamiento que en algún momento se liberan. Se están generando fallas también internas dentro de la placa sudamericana, producto de estos esfuerzos que se están produciendo por la interacción de la placa de Nazca con la placa sudamericana. Dicho eso, espero no haber sido poco claro, más bien quiero haber sido medianamente claro, ¿verdad? Esa es la razón por la cual se generan los sismos o los terremotos. En algún momento las rocas que están ahí apretándose entre ellas se fracturan, ceden y se desplaza una masa rocosa respecto de la otra con una enorme vibración que nosotros conocemos como terremoto. En resumen, es eso y espero que se me pueda haber entendido lo que estoy explicando. Eso ocurrió a las 23 horas
53 minutos y 20 segundos del día 10 de noviembre de 1922. Quiso la historia que estuvieran en ese preciso momento en comunicación las oficinas telegráficas de Copiapó y Vallenar, a esa casi medianoche, terminando el 10 de noviembre de 1922. A las 23 horas, 53 minutos y 20 segundos, Vallenar, que estaba remitiendo información, escribió, comillas, está temblando. En Copiapó no se percibía en ese momento ningún movimiento sísmico. 10 segundos después, 23 horas, 53 minutos, 30 segundos, en Copiapó se empezó a sentir el sismo. ¿Qué nos dice esto? Que el epicentro, que la zona más próxima al epicentro del sismo fue Vallenar. No obstante, en todos los documentos de la época queda establecido hora de inicio del sismo, 23 horas, 53 minutos, 30 segundos, que fue la hora en que se empezó a percibir en Copiapó. Pero en Vallenar se empezó a percibir a las 23 horas, 53 minutos, 20 segundos, 10 segundos antes. Haciendo un cálculo de esos dos, y se define a Vallenar y Copiapó separados por una distancia de 141 kilómetros. Haciendo un cálculo simple de la cinemática, podemos definir o determinar que la velocidad de onda de aquel terremoto tuvo una velocidad de 50.760 kilómetros por hora, porque se sintió en Vallenar en un momento en el tiempo y 10 segundos después la onda sísmica había llegado a Copiapó, había recorrido los 141 kilómetros rectos que separan a Copiapó de Vallenar. Por simple cálculo matemático, velocidad de igual distancia partido por tiempo, podemos determinar que la velocidad de la onda sísmica tuvo una magnitud de 50.760 kilómetros por hora, 41,47 veces la velocidad del sonido. Es decir, si en el momento en que salía la onda sísmica desde Vallenar hacia Copiapó, salía en el mismo momento desde Vallenar hacia Copiapó un avión supersónico que iba a la velocidad del sonido, cuando la onda sísmica llegó a Copiapó, ese avión supersónico recién había recorrido 3,4 kilómetros. Esa es la diferencia, la magnitud de velocidad que tuvo ese terremoto. Ahora, algo importante, en Chile había un observatorio sismológico en Santiago, era que no, ¿verdad? Siempre todo en Santiago, ¿verdad? Pero habían dos estaciones que le llamaban de tercer orden, compuestas por un péndulo Wishart de dos componentes, horizontal, 135 kilos de peso. Uno estaba en la ciudad de Copiapó precisamente, y el otro estaba en la ciudad de Osorno. Cuando empieza a temblar en Copiapó, fue tan grande el movimiento sísmico, prácticamente iniciado, que el péndulo se volcó. Y en Santiago, por lo tanto, no midió la magnitud de las ondas sísmicas que se estaban recibiendo en la ciudad, porque el mismo terremoto lo anuló al volcarlo. Y en Santiago, las agujas del sistema de medición saltaron inmediatamente, arrugando y cortando el papel donde iba a quedar estampado el registro del movimiento sísmico que se estaba percibiendo en ese momento. Jugaban en aquella época un rol importante responsables ciudadanos, unos que trabajaban en la empresa de ferrocarriles del Estado, pues la Dirección Nacional de la Empresa de Ferrocarriles del Estado había asumido un compromiso con el Servicio Sismológico Nacional para que mensualmente cada jefe de estación fuera reportando sus visiones, sus detecciones sísmicas en la zona donde estaban. Por lo tanto, los jefes de estación de las estaciones ferroviarias a lo largo del país
eran verdaderos sismógrafos que iban generando la información respecto de la sismicidad. En el año 1922 en Chile hubo 823 temblores perceptibles y no perceptibles por el ser humano se midieron 70 sismos. Lo más probable es que hayan sido mucho más. Siempre los que no se perciben son más de aquellos que percibimos. Uno lo puede ver hoy día, que la tecnología es mucho más avanzada. Hay sismos de 2,8, 3,1, que nosotros no los percibimos, pero los instrumentos sí, y el servicio sismológico informa de aquellos eventos sísmicos. En noviembre del año 22, es decir, el mismo mes que ocurrió este gran terremoto en Atacama, fue el de mayor intensidad sísmica de aquel 1922, con 390 temblores, y el mes con menor actividad sísmica en todo Chile fue el mes de junio, con solo 7 temblores. Evidentemente, la sismicidad de aquel año se concentró en la región de Atacama. Respecto de la magnitud, el epicentro del sismo, podemos decir lo siguiente. Se hicieron las siguientes comparaciones. Viviendas de igual calidad constructiva en Vallenar y Freirina respecto de viviendas de la misma calidad constructiva instaladas, ubicadas en Copiapó. Las de Copiapó quedaron en mejores condiciones que las que habían en Vallenar y Freirina, por lo que se intuye, se extrapola el hecho de que el sismo estuvo más cerca de esas dos ciudades, el epicentro del sismo, de Vallenar o de Freirina. Está definido después, pero así también quedó definido por percepción en aquella época, que el sismo vino desde la cordillera. Hay testimonios, el de un profesor vallenarino que dice que se sintió el ruido y la vibración viniendo desde la cordillera de los Andes. Hasta la fecha, el Servicio Sismológico Nacional, el Servicio Sismológico de Chile, ubica el epicentro de aquel sismo en una zona que es el inicio o el término, como ustedes quieran, de un sistema de fallas que está en la zona de la cordillera andina, cercano al pueblo de Juntas de Valeriano, al oriente de Alto del Carmen, sistema de fallas que avanza hacia el mar, no derechamente hacia el oeste, sino que más bien hacia el oeste, pero con algunos grados hacia el norte, y que va a rematar aproximadamente al norte de Carrizal Bajo. Entonces, en este sistema de fallas ubicado, emplazado, según lo que acabo de describir, pero en la zona cordillerana, se produjo el epicentro de aquel gran terremoto. Un dato no menor, pues siempre se ha dicho que los sismos de cordillera no generan maremoto o tsunami, cosa que no ocurrió en este terremoto. Habiendo sido un sismo con foco en la zona andina, sí generó un tsunami en las costas de Atacama y Coquimbo, con mucha fuerza, pero desde el sur del Perú hasta el archipiélago de Chiloé se percibieron alteraciones en las mareas producto de este gran terremoto. En Copiapó, ocurrió, como ya dije, la caída del péndulo Bichert, instrumento que estaba destinado a medir los alcances, la magnitud de ese terremoto o de cualquier terremoto que ocurriera en cualquier otra fecha. Pero fue tal la violencia del movimiento que ese péndulo fue volcado y no pudo llevar a cabo su cometido, no pudo alcanzar o desarrollar lo que tenía que hacer. El jefe de la estación sismológica de Copiapó era don Luis Sierra. No sé si alguien que está escuchando o que va a ver el video
le suena ese nombre, Luis Sierra. Así lo califico yo, verdadero apóstol de la ciencia. ¿Por qué razón? Porque en medio de la hecatombe, del desate de la naturaleza, de las furias, ¿verdad?, de las fuerzas naturales, el señor Sierra, don Luis Sierra, jefe de la estación sismológica de Copiapó, al ver que quedó sin su instrumento de medición, mantuvo la calma y observó el sismo y sus tiempos asociados a distintas intensidades. Y voy a leer lo que él dejó estampado y que fue publicado en el Boletín del Servicio Sismológico de Chile por aquella época. Comillas. A las 23 horas 53 minutos 30 segundos, recordemos que a esa hora se recibió en Copiapó, un sismo que 10 segundos antes ya se estaba percibiendo en Vallenar, se inició un formidable ruido de 5 grados, semejante a un fuerte trueno que despertó a los que dormían y llenando de terror a todos. Inmediatamente principió un movimiento de tierra del 5 de intensidad, escala Rossi-Forel, que es algo así como la escala de Mercalli modificada, o la Mercalli me parece que es la Rossi-Forel modificada, que se mantuvo unos 30 segundos, aumentando la intensidad al 8 grados por unos 20 segundos, y a continuación llegaron las oscilaciones de grado máximo que duraron 3 minutos. Cuando se habla de grado máximo, se está hablando en esa escala de 10 a 11. Después la intensidad disminuyó poco a poco hasta el 5 o 2 grados por varios minutos para aumentar al 8 grado y disminuir, por fin, definitivamente. En total, el temblor duró o fue sensible al hombre unos 11 minutos. ¿Qué me dicen ustedes? Unos 11 minutos estuvo temblando, moviéndose la tierra. Dice también acá que durante la mayor violencia del sismo se observaron algunos relámpagos o descargas eléctricas al noroeste de Copiapó. Ese mismo fenómeno es relatado por algunos serenenses que circulaban a esa hora del casi medianoche del 10 de noviembre del año 1922, circulaban por la Plaza de Armas de La Serena. Algunos noctámbulos, bohemios, vieron también, mientras se sacudía la ciudad de La Serena, también dicen haber visto relámpagos. ¿Qué más se puede decir de lo ocurrido en Copiapó? Ya lo señalado, el péndulo Vichert se volcó, no pudo acometer con lo que tenía que hacer. Las puertas del Liceo Fiscal, me imagino el Liceo de Hombres de Copiapó, edificio que resistió el terremoto, se abrían con estrépito las puertas del edificio. La pequeña torre de la escuela Bernardo Higgins se giró en 45 grados. El cementerio de Copiapó fue arrasado por el movimiento terrestre, quedando los cadáveres descubiertos junto con una atmósfera pestilente, formándose un cuadro macabro. Muchas minas del departamento de Copiapó se derrumbaron. En la línea ferroviaria entre Copiapó y Caldera se produjeron separaciones de los rieles que en algunos lugares o secciones alcanzaron 5 metros de separación. Copiapó contabilizó como víctimas 70 muertos, no poco, y más de 100 heridos en aquella tragedia. En Tierra Amarilla, todas las casas quedaron en pésimo estado y muchas fueron destruidas completamente. También quedó dañada la línea del ferrocarril y el tendido del telégrafo. 4 muertos y muchos heridos en Tierra Amarilla. En Caldera las construcciones, como en todos los puertos, en Chañaral, en Coquimbo, en Huasco, las construcciones de madera y calamina, a diferencia de Vallenar, Copiapó, las ciudades interiores que tenían construcciones de adobe y muchas de ellas levantadas desde la rasante del piso natural sin fundaciones, sufrieron enormes daños. En los puertos habían muchas casas de pino oregón,
forradas con calamina, fierro galvanizado, ¿verdad? Y este tipo de construcciones resistieron perfectamente o muy bien al terremoto. El daño en los puertos, reitero, Chañaral, Caldera, Huasco y Coquimbo, vino después con la salida del mar. En Chañaral el gobernador anunció la percepción del sismo 23 horas 55 minutos 0 segundos. La verdad que ahí debe haber un error, porque ya dijimos que el tiempo de recorrido entre Vallenar y Copiapó fue de 10 segundos. No podría haberse demorado más entre la zona del Valle de Copiapó y lo que es hoy día la provincia de Chañaral. Por lo tanto, no podría haber tomado prácticamente 1 minuto y medio la onda sísmica en llegar a Chañaral. Pero bueno, eso es un detalle histórico, pero hay que comentarlo. Se sintió un movimiento lento, pero de gran magnitud, que evidentemente despertó e hizo salir de sus casas a los vecinos, no sin dificultades. El daño posterior y más grande lo generó el mar. La torre chimenea de la Fundición Edward resistió en forma formidable el terremoto, como así también las famosas torres de Labrar, aquellas 2 chimeneas que hay en Freirina hasta el día de hoy, también soportaron en forma victoriosa, por decirlo de alguna manera, el movimiento sísmico y toda su violencia. La línea férrea entre Chañaral y el Mineral de Potrerillos sí sufrió daños, hundimientos, separaciones, y lo mismo la línea del telégrafo que iba desde el puerto de Chañaral hacia el interior de esa zona, hacia el Mineral de Potrerillos. 16 muertos en Chañaral, producto del tsunami, y 4 desaparecidos. La ciudad de Vallenar fue indudablemente la que sufrió los mayores daños del terremoto por distintas causas, por cercanía al epicentro, por calidad constructiva, como en segundo lugar, por la hora en que el sismo ocurrió, asociado a estas deficiencias constructivas que había en Vallenar, como en muchas ciudades del país. Una descripción dice: se inició el sismo con un ruido vibratorio venido del lado de la cordillera de los Andes, seguido casi inmediatamente por el movimiento terrestre con oscilaciones rapidísimas, muy fuertes y sin dirección fija, en forma de torbellino. Un profesor de apellido Moya, profesor del Instituto Comercial de Vallenar, dejó estampado en una carta que remitió el 18 de noviembre de aquel año 22, o sea, una semana después del terremoto, comillas, a lo que dijo el señor Moya: mi señora no se había acostado y abrió la puerta inmediatamente, una vez que se inició el temblor. Sin embargo, ya estaba en el suelo la casa del frente, es decir, comenzó a temblar, la esposa de este profesor abrió la puerta de calle y ya la casa del frente había sucumbido al fuerte movimiento de la tierra. Esto da la idea, dejó escrito el profesor, de lo recio que fue el temblor desde el primer segundo. La fuerza de los movimientos era tan grande que costaba gran trabajo mantenerse en pie. Hubo algunos que se tomaron de un árbol y les parecía que alguien se los quitaba a tirones, en un sentido primero y en otro después. No puedo apreciar exactamente la duración de las oscilaciones del grado máximo, pero creo prudente un cálculo de 3 minutos. O sea, en la parte de mayor movimiento, de mayor intensidad, él la estima en 3 minutos, de mayor violencia. Siguió temblando a intervalos toda la noche y el día siguiente. Después han amainado, pero no bajan de 5 a 6 temblores al día. Vallenar tuvo 550 muertos de sus 8.000 habitantes que tenía por aquel entonces. En torno a 1.000 heridos, es decir, el 12,5% de la población vallenarina quedó lesionado producto del sismo y el 6,87% muertos.
Si hiciéramos una extrapolación hoy día, Vallenar, estimo yo que es una ciudad de unos 60.000 habitantes hoy, y tuviésemos un sismo de la misma característica, tendríamos supuestamente más de 4.000 muertos y en torno a 7.500 heridos. Eso es una extrapolación numérica simple, pero obviamente y felizmente creo que eso no se daría, pues la calidad constructiva de hoy es infinitamente superior a la que teníamos en Chile y en Atacama hace 102 años. Freirina quedó con todas las casas dañadas y un 40% de ellas irrecuperables. La iglesia de Freirina, histórica, ¿verdad?, no sufrió mayores daños. 18 muertos en la ciudad, 100 heridos, y en todo el departamento de Freirina, lo cual incluye los minerales, ¿verdad?, famosos minerales de esta comuna, en aquel tiempo departamento, el total de muertos llegó a 60. En Huasco hubo 8 muertos, pero amigos huasquinos siempre me han dicho que el terremoto no mató a nadie. Fue el maremoto, la salida de mar, lo que terminó con la vida de 8 personas en el puerto de Huasco. Sí hay testimonios que dicen que durante el movimiento sísmico era difícil mantenerse en pie y poder accionar la apertura de las puertas de las casas para poder salir al exterior. Huasco Bajo quedó muy deteriorado, con 12 muertos y varios heridos. Entiendo que los muertos de Huasco Bajo también son debido a la salida del mar. San Félix, El Tránsito, Alto del Carmen, aislados por caminos dañados, por telégrafo también roto, línea telegráfica. Para los jóvenes hay que decir que el telégrafo era un sistema de comunicación por cable, por un sistema que se llamaba el sistema Morse. Los invito a investigar sobre aquello. Un detalle importante, en Vallenar se generaron, en la ciudad de Vallenar, grietas de entre 15 y 20 metros de largo, entre 20 y 30 centímetros de ancho y hasta 1 metro de profundidad, producto del movimiento que tuvo la Tierra aquella noche triste de Atacama. En los puertos, ya dije, el mayor daño fue generado por el maremoto, tsunami, si ustedes quieren, que en su mayor intensidad se verificó entre Chañaral y Coquimbo, es decir, entre los 26 grados de latitud sur y los 30 grados de latitud sur también, obviamente. Es decir, estamos hablando de una distancia, una longitud afectada, de costa afectada por el maremoto de aproximadamente 330 kilómetros. No obstante, como ya dije, las variaciones del agua de mar se percibieron desde el sur del Perú hasta el archipiélago de Chiloé. En Antofagasta hubo daños, no grandes daños, pero tampoco daños menores. Fueron 3 olas las que actuaron, la más intensa fue la tercera. La altura máxima medida en Chañaral, en Caldera y en Huasco, 5,5 metros sobre el cero. El cero es el nivel del mar en estado normal, en estado de reposo. Y en Coquimbo se midió 4,6 grados y ya dije, en todos los puertos causando mucho daño. Hay una fotografía, una imagen tomada en aquella época donde se ven los escombros en los que quedó convertido el centro de Chañaral, la zona céntrica del puerto de Chañaral en aquel entonces, la calle Merino Jarpa, tomada desde tierra hacia mar, y en el mar se ve empenachado de humo negro el acorazado Almirante Latorre, legendario buque de guerra de la Marina de Chile, que llevaba 2 años sirviendo al país por aquel entonces. Se habían desplazado este buque y otros más para empezar a atender los requerimientos, las necesidades que el terremoto había dejado. Fíjense ustedes que la tarde del día 7 de noviembre, 3 días antes de este gran terremoto, hubo un sismo en la zona costera de Atacama, al norte de Carrizal Bajo, en torno a 7 grados, 7
y fracción, asociado a este sistema de fallas que viene desde cordillera a mar o que va desde mar a cordillera en forma transversal, si ustedes quieren, al territorio de Chile. Chile tiene vamos a decir, un rumbo, una orientación, no exactamente de norte a sur, ¿verdad? Pero vamos a asumir que es de norte a sur, y este sistema de fallas va desde el mar hacia la cordillera, es decir, lo va atravesando en su longitud al país. Entonces el gran terremoto del 10 de noviembre, de la medianoche del 10 de noviembre, fue en este mismo sistema de falla en la zona cordillerana, pero 3 días antes hubo un terremoto al norte de Carrizal Bajo. También está publicado en las páginas del Servicio Sismológico de Chile hasta la actualidad. Respecto a ese sismo voy a leer una información que publicó el diario La Nación de la época, pero quiero hacer mención a lo siguiente, ya viniéndonos al presente. A fines de enero del año 2013 hubo un sismo de 6,5 en la escala de Richter, cuyo epicentro estuvo ubicado aproximadamente en la zona de el pueblito de Canto del Agua. Si ustedes pueden trazar una recta entre el punto de epicentro informado por el Servicio Sismológico de Chile y el punto de epicentro para el terremoto del 10 de noviembre de 1922 y el punto de epicentro del terremoto del 7 de noviembre del 22 de 7 y tantos grados, el que está al norte de Carrizal, ya dije, en la zona bajo el mar, ustedes tiran una línea, el epicentro de ese terremoto del 2013, de enero del 2013, de 6,5 Richter, queda prácticamente sobre esa línea que estaríamos nosotros ubicando o trazando entre los dos epicentros del año 1922. Así que es una zona que merece la atención, diría yo, y creo que la tiene, por parte de los científicos, los especialistas en la materia, en lo que es sismología. ¿Qué es lo que dijo el diario La Nación el 8 de noviembre de 1922 respecto del sismo que había ocurrido el día anterior acá en Atacama, al norte de Carrizal, sin hacer referencia a este punto al norte de Carrizal? Más bien, la información que entregaba el diario La Nación era bastante poco precisa, más bien errónea. ¿Qué es lo que decía? Titular: fuerte temblor en la zona norte del país. Subtítulo: produce gran alarma en las poblaciones afectadas. El texto: ayer recibimos de Valparaíso noticias de haberse producido un fuerte temblor en ese puerto. O sea, primero adjudicaban el sismo a Valparaíso. A las 6:20 p.m. A esa hora fue el terremoto del norte de Carrizal del 7 de noviembre de 1922, 6:20 p.m. Y que llevó la alarma a la población. Por noticias recibidas posteriormente de Copiapó, parece que el fenómeno afectó gran parte de la zona norte del país, especialmente la comprendida entre Taltal y Valparaíso. En las poblaciones situadas entre ambas ciudades, el temblor produjo gran alarma, no habiendo por suerte desgracias que lamentar. Era la forma de informar en aquella época bastante poco precisa, pero la gente iba tomando conocimiento de lo que ocurría sin, obviamente, saber lo que vendría 3 días después, el gran terremoto que he relatado, espero, lo más claramente posible. ¿Qué me resta decir para ir terminando este programa? La fusión nuclear, amigos, sigue ocurriendo en el centro de la Tierra, por lo tanto, las placas tectónicas se siguen moviendo unas respecto de otras, por lo tanto, se siguen generando tensiones en la corteza terrestre y por lo tanto, en cualquier momento podemos tener nuevamente un gran sismo. Yo los invito siempre a estar preparados, porque es una situación o una realidad ineludible que tenemos los chilenos. Puedo estar hablando yo en este programa y se podría empezar a mover la tierra, este estudio, y este diálogo, esta conversación llegaría hasta ahí nomás, ¿verdad? Entonces yo los invito a estar siempre preparados, a entender lo que es un sismo, sobre todo cuando estamos en zonas costeras.
hay un ejercicio que se hace habitualmente, simulaciones de terremotos que se hacen en la costa. Entonces ahí se suele trabajar con una sirena para que todos empiecen a evacuar. Yo les puedo decir que la sirena reemplaza en esa simulación, reemplaza al sismo. Pero después de un sismo, ustedes no esperen escuchar una sirena para evacuar. Cuando se hacen simulaciones, reitero, la sirena reemplaza al sismo. Ah, sonó la sirena, tembló. Está temblando. Entonces yo tengo que empezar a evacuar hacia zonas altas, ¿verdad? Cuando estoy en la costa. Pero cuando ocurre el sismo, insisto, no esperemos que empiece a sonar la sirena, porque, ojo, cuando hay un gran terremoto, amigos y amigas, todo lo que tenemos a mano, funcionando, operativo en el presente, es altamente probable que no lo esté una vez ocurrido el terremoto. Siempre fallan todos los dispositivos. El año 2010, dispositivos de transmisión de información del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada del CHOA fallaron y se creyó que no había alteración de las mareas y por lo tanto de que no iba a haber tsunami, y fue evidentemente, y todos lo sabemos, todo lo contrario. Entonces, cuando yo estoy en zona costera, cuando usted está en zona costera y viene un terremoto que me impide mantenerme en pie, como relatan los habitantes de Huasco del año 1922, el solo hecho de percibir ese terremoto es el anuncio de que yo tengo que evacuar hacia zonas altas porque el mar se nos va a venir encima. Tenemos que ir aprendiendo, nosotros los chilenos, por supuesto, habitantes de este país tan sísmico, tenemos que ir aprendiendo esos detalles que en el futuro salvan muchas vidas. Espero haber sido entretenido, no enredado, haber sido claro. Este ha sido el programa Historia, Atacama, Historia, Presente y Futuro, recordando el terremoto ocurrido un 10 de noviembre, como ayer, domingo 10 de noviembre, un viernes 10 de noviembre, casi a la medianoche del año 1922. Les ha hablado Ulises Caravantes Ahumada. Mañana tendremos otro espacio de conversación.